tenía un propósito con la mujer y Dios iba a cumplir ese propósito con la mujer. Pero cuando el Señor llega a darle la palabra, a decirle, es que usted va a engendrar, lo que encuentra es un terreno estéril. Afortunadamente, y en medio de todo, Dios sobrepone su propósito a la realidad de Sara y termina la mujer embarazada y termina naciendo Isaac. Pero la realidad de ella no fue una realidad que privilegiara el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, miremos el segundo ejemplo. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 5 hasta el 20. Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el 20. Y quise colocar dos ejemplos de lo mismo, porque no estamos hablando de personas que viven una vida de pecado, una vida desordenada, sino personas como Sara y como este hombre que vamos a tener aquí, un sacerdote llamado Zacarías, que han estado toda su vida queriendo cumplir el propósito de Dios, pero a pesar de todo les es difícil. Zacarías, vamos a mirar la historia de Zacarías en Lucas en el capítulo 1 y el versículo 5. ¿Estamos juntos ahí? Mira lo que dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¿Ok? Una interesante historia, ¿cierto que sí? Estamos hablando solo de mujeres estériles hoy. Bueno, no había borojó en la época en Israel, en esa época, ¿cierto? Muy bien. Pero date cuenta las circunstancias de Zacarías, ¿cierto? Un sacerdote, ¿cómo lo describe la palabra? Dice que él y su esposa Elisabet eran justos, temerosos de Dios. No eran personas que anduviesen cometiendo pecados desordenados en su vida, no, justos y temerosos de Dios. Pero nuevamente, enfrentando circunstancias difíciles. Hoy en día, la situación en aquellos días no es como hoy en día. Hoy en día, si una mujer o una pareja decide no tener hijos, eso es respetable, eso no pasa nada, nadie los estigmatiza.
Pero en aquella época una mujer que no tuviera hijos era la peor calamidad, la peor desgracia que le podía suceder. Porque se suponía que el papel principal de la mujer era generar hijos, criar hijos. Entonces el sacerdote y su esposa llevaban ese dolor, ese estigma del hecho de, a pesar de ser personas que creían en Dios, que servían a Dios, no podían tener hijos. Y nuevamente, las circunstancias vienen y los han desgastado, ¿cierto? Y cuando llega la palabra de Gabriel, ¿qué pesa más? ¿La palabra que Gabriel le está dando? ¿O qué pesa más? Las circunstancias en las cuales él está viviendo. Definitivo, las circunstancias. Y piénsalo por un momento. Nunca ha sido normal, nunca ha sido común y corriente que un ángel se le aparezca a la humanidad. Nunca. Son actos sobrenaturales de parte de Dios que continúan sucediendo, pero no es que nos levantemos acá en esa semana y todos digamos, ay, sí, este año me visitó un ángel, ay, a mí también. No, ¿cierto que no? No pasa. Y se le presenta nada más que Gabriel, uno de los principales ángeles de Dios. No era cualquier sujeto, no era cualquier espíritu. Era realmente un personaje muy importante. Y le dice, es que yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Casi que le pidió las credenciales, ¿cierto? Oiga, pero ¿usted quién es? ¿Cierto? Entonces Gabriel le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Cierto? Y tiene que presentársele. Decirle, es que mira, yo no soy cualquier persona. Yo estoy delante de Dios y es de Dios que le traigo este mensaje. ¿Sí? Es Dios quien le está mandando a decir esto a usted. Pero Zacarías llega y le contesta, pero es que yo ya soy viejo y mi esposa también es vieja, ¿cierto? ¿Esto cómo sucederá? Vuelvo y te invito a que te ubiques en el panorama. Estaba en el templo, estaba en un lugar privado donde solamente estaba él con el ángel, pero hay una figura celestial muy grande hablándole, diciéndole, mira, es que esto va a pasar. Y mira la descripción que le da de lo que vendría a ser la vida de Juan el Bautista y el ministerio. Es algo muy grande. Si una pareja, una mujer que está embarazada, un esposo que espera un hijo, le dicen, es que su hijo vendrá a ser, y le da una cosa así grandísima, el hombre más rico de este país, o será el pastor más grande, o el profeta más grande, o llegará a ser presidente de la república. ¿Cómo queda ese papá o cómo queda esa mamá? Chévere. ¿Sí queda así? No, supuestamente en palabras nuestras debería quedar descrestado, ¿cierto que sí? Pero lo que yo hablo de esto es para que tú te des cuenta que para Zacarías toda la circunstancia que había vivido lo había secado tanto que él no escuchó todo aquello que el ángel le dijo, o lo escuchó pero no tuvo la capacidad de aplicarlo a su corazón. En vez de decir, oye, pero qué gran palabra, pero qué gran ministerio, qué cosa tan impresionante, él dijo, ¿y eso cómo va a pasar? No sé si ha visto a mi mujer, ¿ya vio cómo está? ¿Sí? ¿Esa mujer va a engendrar un hijo? Eso fue lo único que él pudo ver. Yo te pregunto, ¿en cuántos de nosotros en esta mañana nuestra visión de lo que Dios quiere hacer está igual a la de Zacarías? ¿Cuántos hemos recibido palabra de Dios, palabra poderosa sobre ti? Se ha profetizado sobre ti, se ha profetizado sobre tu familia, se ha profetizado sobre tu ministerio, se ha profetizado sobre tu economía, sobre tus hijos, sobre todo. Y Dios ha dicho, es que yo haré cosas grandes. Porque ninguno de nosotros, Dios nos ha dicho, no tengo planes contigo, no tengo un propósito contigo. Tus hijos, pues no, que hagan lo que quieran porque yo por lo menos no tengo nada que ponerlos a hacer. Nunca Dios dice eso, ¿cierto que no? Eso sería terrible. Pero Dios no hace eso. Dios dice, no, con todos yo tengo un propósito. Pero oye, en la mayoría de nosotros lo que sucede es que las circunstancias hablan tan fuerte que no nos dejan escuchar el propósito de Dios. Las circunstancias hablan tan duro que a nosotros se nos olvida que Dios es el que está hablando y que Dios es el que está prometiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a mirar y el mundo tiende a mirar simplemente lo que es material, lo que es tangible, lo que entre comillas es lógico. No, es que es lógico que si está pasando esto, esto y aquello, el resultado va a ser este. Y nosotros esperamos que en nuestras vidas las cosas sucedan así. Nosotros quisiéramos que Dios escribiera historias planas.
donde Dios llega y comienza una historia, comenzó aquí, todo fue perfecto, todo llegó hasta este punto, se cumplió la palabra y llegó, ay sí, eso era exactamente lo que yo quería que sucediera. Pero eso no pasa, eso no pasa. Te lo voy a colocar con un ejemplo un poco tonto, pero para que lo podamos entender. Imagínate uno de los novelones que continuamente está pasando en RCN, en Caracol, lo que sea. Pensemos en un novelón como Betty la Fea, ¿cierto? Y piensa en Betty la Fea. ¿Cuántos vieron Betty la Fea? ¿Sí? Todo, hasta los japoneses han visto Betty la Fea, ¿cierto? Pero imagínate esa novela donde en la primera escena aparece Betty toda fea con sus brackets, con sus cosas, con sus gafas. En la segunda escena aparece Armando, se enamoran. En la tercera escena se casan. En la cuarta escena tienen un hijo. En la quinta escena los hijos crecen, son bellos, hermosos, les quita la feura, todo, ¿cierto? Y termina la novela. ¿Esa novela hubiera sido famosa? Para nada, ¿cierto que no? ¿Qué le hace falta a esa novela que yo acabo de escribir? Drama, ¿cierto que sí? No existe una novela si no hay un drama, ¿cierto que sí? Y nosotros, por el contrario, queremos vivir una vida sin drama, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que todo sea perfecto. Yo quiero un esposo que sea perfecto. Yo quiero una esposa que sea perfecta, que cuando se levante ya se levante maquillada, ¿cierto? Un esposo que también, que no tenga ningún tipo de defecto, que las cosas sean hermosas, que todo sea puro, que mis hijos igual sean de la misma manera. Y eso es lo que yo quiero, porque esa es la vida que yo quiero vivir. Si Dios escuchara esas peticiones nuestras, nosotros seríamos unos seres así de pequeñitos, incapaces de enfrentar ninguna circunstancia, incapaces de superar cualquier obstáculo que se presente en nuestras vidas. Seríamos seres que jamás desarrollaríamos fe, seríamos seres que jamás desarrollaríamos esperanza, seríamos personas inútiles en esta vida e inútiles para el reino de los cielos. ¿No has pensado en eso? Son las circunstancias las que nos robustecen como personas. Son las circunstancias las que fortalecen nuestro carácter. Son las circunstancias las que nos llevan a ser lo que hoy nosotros somos y lo que seremos el día de mañana. Son esas circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, las que realmente hacen de nosotros la persona que nosotros necesitamos y tenemos que llegar a ser. Yo les recuerdo la palabra de Dios en el libro de Santiago, donde dice que la fe nuestra es como el oro. Y dice que el oro es probado por el fuego, es purificado por el fuego. Y dice, ¿cuánto más nuestra fe, que es la que nos va a conducir a la eternidad? Ella también tiene que ser probada, ella también tiene que ser purificada, ella también tiene que ser limpia. Y la manera que Dios utiliza para purificar y perfeccionar esa fe son circunstancias en nuestras vidas. No es fácil entender, en el caso mío como pastor, como psicólogo, cuando llega una persona y dice, mire, es que a mí me violaron cuando yo era niño. No es fácil entender que en medio de eso hay un propósito de Dios. Pero ciertamente cuando tú revisas la historia, tú encuentras un propósito de Dios. Dios está queriendo hacer algo con esa vida, está queriendo hacer algo con esa familia. Pero cuando no entendemos lo que Dios está queriendo hacer, entonces nos llenamos de desánimo, nos llenamos de incredulidad y nuestra mente se centra en nuestras circunstancias, nuestra mente se centra en nuestras carencias y lo peor de todo, comenzamos a hacer nuestros propios planes y esos planes nos distancian del cumplimiento del propósito de Dios. Yo quiero que pienses por un minuto en eso, en esta mañana. ¿Qué ideas han pasado por tu mente? ¿Qué planes has pasado por tu mente? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué decisiones vas a tomar? Y esos pensamientos que han cruzado por tu mente ¿se han originado en qué? ¿En lo que Dios habló para tu vida? ¿En lo que Dios te ha dicho? ¿O en lo que las circunstancias se están empujando a hacer? Piénsalo porque es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque si tú y yo perdemos el propósito de Dios y nos distanciamos de aquello que Dios tiene que hacer, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, nuestra vida sinceramente pierde su sentido. No sé para qué nos vamos a quedar en esta tierra, porque si no vamos a cumplir un propósito eterno,
qué nos quedamos haciendo aquí? ¿Sí has pensado en eso? El día que nos muramos, lo único que vamos a llevar, dice Apocalipsis, son las buenas obras que hayamos hecho en Jesús. No las buenas obras que salí y le di un pan a un indigente en la calle, no esas buenas obras. Las buenas obras que dice Efesios, que Dios planeó de antemano para que nosotros anduviésemos o nos ocupásemos en ellas. Eso es lo único que tú y yo vamos a llevar a la eternidad. ¿Sí? Les recuerdo el texto completo. El texto de completo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios planeó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, lo único que tú y yo vamos a llevar a la eternidad es el resultado de esas obras que ejecutemos, que Dios planeó para que anduviésemos en ellas. Pero si las circunstancias te llevan a tomar decisiones contrarias y te olvidas de esas buenas obras que Dios planeó para ti, ¿a qué nos vamos a quedar en esta tierra? ¿Simplemente a vegetar? ¿A trabajar para comer, trabajar para comprar ciertos bienes y asegurarnos una vejez entre comillas tranquila? El día que el propósito de Dios no se cumple en nuestras vidas, ese día es el día de nuestra muerte espiritual. Ya después, cuando este pedazo de carne lo metan a un cajón, eso ya será añadidura. Pero la muerte real fue el día que el propósito de Dios dejó de cumplirse. Para muchos, la gran tentación que están enfrentando en este momento es salir del propósito de Dios. Muchos ya han salido. ¿Por qué? Porque sencillamente, como lo acabamos de decir, hacen caso a sus circunstancias, obedecen a sus sentimientos, a sus emociones y no a aquello que Dios dice que tiene que hacer. Y por lo tanto, termina saliendo lejos y fuera del propósito de Dios. Cuando todos se levantaron esta mañana a las 5, 6, 7 de la mañana, dijeron: hoy es domingo, voy para la iglesia. ¿Están todos motivados para venir acá? O alguno dijo: yo quisiera hoy quedarme durmiendo. De pronto alguno estaba cansado y decía: no, yo por mí me quedaba durmiendo. ¿Cierto? ¿Por qué está aquí? Porque sobrepuso a sus deseos, a sus sentimientos, a sus emociones, a sus circunstancias, el cumplir con una cita con Dios. Algunos dicen: ay, no, es que imagínate que el niño no se quiere levantar los domingos temprano y por eso no hemos vuelto a la iglesia. Interesante. Entonces el niño es el que dice si ustedes vienen o no vienen. Entonces, si el niño amanece motivado, entonces todos para la iglesia. Y si el niño amanece desmotivado, todos para la ciclovía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No toca darle gloria al niño porque ese es un duro, ¿cierto? Le está ganando a Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Esas son cositas importantes que tenemos que pensar y que tenemos que mirar. Vuelvo y repito, el Señor está enviando palabra continuamente y viene una nueva siembra de palabras sobre nosotros, ténganlo por seguro. Dios va a continuar dando palabra, propósitos, cosas, metas nuevas para cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que tiene cosas hermosas y maravillosas cada día para nosotros. Pero si hoy fuera el día en que tú vas a recibir la palabra profética, ¿cómo la recibirías? ¿Realmente tu corazón podría asimilar esa palabra se podría sembrar en tu vida y podría producir fruto de aquello que Dios dijo que iba a hacer? ¿O por el contrario sería una palabra que caería en un terreno estéril y se secaría? Esas son cosas que tenemos que pensar, esas son cosas que tenemos que mirar y tenemos que decir: oiga, es el momento de cambiar. Le pasó a Sara, que era una mujer virtuosa. Sara no se la pasaba de rumba, se la pasaba al lado de Abraham, ahí luchando con él. Zacarías era un sacerdote consagrado a Dios y le pasó. Sus circunstancias hablaron más fuerte que lo que la palabra de Dios quería decir. Entonces, ¿por qué no nos va a pasar a ti y a mí? Nos va a pasar si no nos cuidamos. Entonces, es el momento de hacer un alto en el camino y realmente poder analizar nuestro corazón en esta mañana. Yo quiero invitarte a que en primer lugar tú puedas en esta mañana renunciar en tu mente y en tu corazón a cualquier pensamiento, a cualquier palabra,
a cualquier plan, a cualquier idea, a cualquier emoción que quiera llevarte lejos del cumplimiento del propósito de Dios. Que tú puedas decir: Señor, por encima de las circunstancias, yo voy a mantenerme firme delante de ti. Yo tengo que pagar mi propio precio para poder cumplir con esto, pero soy muy consciente de que para que alguno de ustedes cumpla con ese propósito, también va a tener que pagar un precio. Aquel que está enfermo y llega y dice: a pesar de mi dolor, yo me voy a mantener firme en el propósito de Dios, pues es fuerte porque yo no estoy experimentando el dolor que hay en su cuerpo. Aquel que tiene una circunstancia económica difícil o una circunstancia familiar difícil, pues yo sé que no va a ser fácil decir: a pesar de mi circunstancia, yo me voy a mantener en obediencia y en fidelidad al propósito de Dios. Entonces no le estoy diciendo que sea fácil, para nada, no le estoy diciendo eso, pero le estoy diciendo que a pesar de todo nos mantengamos firmes. Le estoy diciendo que en esta mañana dé un paso de fe, un paso hacia adelante, y pueda llegar y decir: Señor, no importa lo que ha pasado, no importa lo que estoy viviendo, yo quiero dar un paso de fe y yo quiero mantenerme firme en el cumplimiento de ese propósito de Dios. Nuestra historia del día de hoy termina bonita, porque Sara engendra a su hijo, Elizabeth engendra a su hijo, nace Isaac en el Antiguo Testamento, nace Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y tenemos la historia de la salvación completa, algo muy bonito sucediendo. Pero la buena noticia también es que la historia de la salvación hoy se sigue escribiendo, contigo y conmigo. Hoy las buenas obras de Dios continúan. Muy seguramente en esta semana, en este mes, vas a encontrar a alguien que va a conocer a Cristo por la predicación de tu palabra. Una familia va a ser restaurada porque tú vas a intervenir. Alguien va a recibir una bendición porque tú vas a ser el instrumento de Dios para traer esa bendición. Pero hay que estar preparado para poder entregarla. Y estar preparado es decirle: Señor, yo quiero cumplir tu propósito por encima de mis circunstancias. Esto es un poco cruel, pero realmente Dios no está mirando tus emociones y no está preguntando: ¿tú qué sientes? No, Dios está mirando la disposición de tu corazón. Y lo que Dios está preguntando es: ¿qué es lo que tú vas a decidir en medio de tus circunstancias? Las circunstancias cambian todo el tiempo cambian. Hoy es, mañana no es. Los propósitos de Dios permanecen para siempre.